bastante. Podemos seguir con el huevo, que a mí la verdad es que me llamó mucho la atención. Hombre, es el más sorprendente de todos. La verdad es que es el más sorprendente porque este... Va, venga, dale, dale. Bueno, pues el huevo empieza viendo a un hombre que ha muerto en un accidente de tráfico y vemos que ese mismo hombre está hablando con alguien, ¿vale? Ese alguien nos lo describen como una maestra de gramática, creo que era, si no recuerdo mal, y es un poco como una figura de Dios. Entonces, el hombre que ha muerto empieza a hacerse preguntas o a hacerle preguntas a Dios o a la profesora esta. Y claro, le pregunta, oye, ¿cómo he muerto? ¿Cómo está mi familia? ¿Qué va a ser de ellos? Entonces, por ahí empieza Dios, le empieza a decir, ah, muy bien, muy bien. Me gusta que te preocupes por los demás antes que por ti. Y bueno, sigue haciéndose una serie de preguntas y llega un momento que dice, bueno, ¿y yo ahora qué voy a hacer? Y lo que el otro le explica es que se va a reencarnar, se va a reencarnar en otra persona. Y entonces aquí empieza a hacerse preguntas sobre, o sea, yo me estoy reencarnando y cuántas veces me he reencarnado, me puedo reencarnar para siempre, cómo es que no me acuerdo de las vidas pasadas. Y Hmm. entonces le empieza a explicar, Permíteme sí, que sí, te dime. interrumpa. Hay un detalle importante en este punto del relato y es que le dice, sí, te vas a reencarnar y te vas a reencarnar en una persona china del año 400 y pico, creo que dice. Y aquí Sí, como que una le salta campesina era, me parece. una campesina y aquí le saltan las alarmas a él porque dice, espera, espera, ¿me voy a reencarnar en alguien del pasado? ¿Cómo funciona esto? Yo creo que todo el diálogo va de que la persona que ha muerto intenta descubrir cómo funciona este sistema de reencarnaciones, porque lo que sí que le dice esa representación de la deidad es que él es, dice, tú eres Dios, y dice, bueno, algo parecido. Dice, realmente estoy aquí para ayudaros. De hecho, en ningún momento dice ayudaros, dice estoy aquí para ayudarte, tal cual. Entonces yo creo que él empieza con las pocas pistas que le va dando, empieza a tirar del relato, ¿no? A mí me resulta muy interesante porque todo este relato es un diálogo desde principio a fin entre estas dos, entre la persona que acaba de fallecer y esta entidad, para intentar llegar a la conclusión final. Y eso en ese relato, en ese tira y afloja y en esas preguntas es donde creo que está la amiga de cómo está escrito, ¿no? En cómo el autor te va suministrando la información poco a poco para que tú vayas cogiéndote una idea, la vayas desechando, coges otra, la vas desechando, le vas añadiendo capas hasta que al final, cuando te llegue la resolución del rato, tengas la visión de conjunto de todo lo que está ocurriendo. Perdona que te haya interrumpido. Si quieres, por favor, seguir. No, no, no te... Sí, la verdad es que además también a mí me sorprendió mucho que sea un diálogo y además es un diálogo que a priori tú según lo vas leyendo es un diálogo ligero, no entra no entra en definiciones grandilocuentes ni duras ni no, simplemente lo va contando como si se lo estuviera contando un colega. Está diciéndole, no, mira, Y sobre todo porque tú condensa los grandes miedos y las grandes verdades universales en una conversación súper cotidiana y las hila todas en una especie de, ¿cómo podría decirlo?, de construcción de un universo, de un funcionamiento preciso, pero a la vez sencillo e incluso hermoso, que es lo genial del relato, ¿no? E incluso cómo se juega con el desconcierto o el miedo al cambio como algo que es natural, pero no precisamente malo. sí, porque además te va explicando cómo funciona lo de la reencarnación, porque no lo esconde directamente, le va diciendo, mira, tú tienes un alma que es como el contenedor general, es todo lo que eres tú, pero como es muy grande, tú cuando estás metido en este cuerpo, tú no puedes abarcar todo ese conocimiento, entonces tú sabes el trocito que sabes tú, pero ya cuando te toca cambiar de cuerpo, pues sabrás el otro, salvo que estés mucho tiempo aquí sin como ninguna carcasa, que entonces empezarás a, a expandirte como todo el alma que eres, no vas a saber todo lo que es. Y entonces, aquí yo creo que era cuando le decía que se iba a reencarnar, que se queda muy... Porque también le dice, o sea, que se iba a reencarnar, perdón, en la campesina hasta el siglo V. Y claro, eso le deja súper extrañado, porque dice, ¿qué pasa? Que también puedo viajar en el tiempo, o sea, si yo me reencarno, a ver, nosotros tenemos la idea lineal de que tú te reencarnas o de la reencarnación como te mueres y te metes en otro cuerpo, pero tú sigues en tu línea temporal. Volviendo a podcast de viajes en el tiempo.
no piensas que vayas a moverte en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Ahí es ya cuando te empieza a dejar el culo un poco torcido. Porque dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Que se va para atrás? Ese es el primer gran punto de giro, ¿no? El hecho de... Y creo que lo verbaliza, ¿no? La figura parecida a Dios que le explica a su hijo, o entre comillas a la persona que acaba de morir, que en esa realidad en la que están el tiempo no fluye de manera lineal, sino que todo es un totum revolutum y que puede aparecer tanto en el pasado como en el futuro. Lo cual también te lleva a entender de que la humanidad siempre ha estado, digamos, reciclándose a sí misma. Es decir, ciclos de nacimiento y ciclos de muerte, al final hay un número determinado de personas que están naciendo y muriendo en diferentes épocas temporales. Y le va a pegar otro giro de tuerca precisamente con ese tema, ¿verdad, Javi? Sí, efectivamente lo que te iba a decir, que además en ese tema aprieta todavía un poquito más la tuerca y el giro final es que realmente todos somos el mismo. Porque al final lo que es que en el mundo solo hay una persona, que es esta que está reencarnándose constantemente y está viviendo todas las vidas. Porque, por lo que explica esa deidad, este universo es realmente como una escuela. Y una vez que haya pasado pues, todas las pruebas, que haya visto todas las vidas, dejará de estar en este universo y pasará a ser un ser como el que es su padre. Y aquí termina el relato, dejándote también un poco flipado. Sí, pues se Bueno, claro, porque subvierten el los detalle... valores. Aquí, realmente, hasta Y este además, momento, perdona, Ricardo, hasta este momento, la noción que teníamos nosotros de Dios es que Dios es omnipotente. Y aquí le está diciendo a la humanidad que la humanidad en sí es omnipotente. Lo que pasa es que se tiene que fragmentar y no puede ser consciente de ello. Y lo deja claro al final del relato. Ni siquiera has nacido, te estás formando para poder nacer y tener ya conciencia cósmica. claro, y de hecho por eso termina el relato diciendo, porque en el fondo el universo es un huevo. Y cuando ya logres haber vivido todas las vidas, que el detalle importante que me parece a mí de este sistema de reencarnación, que este giro que es el que te vuela la cabeza, es que realmente hay un momento dado en que en la conversación él pregunta, dice, pero entonces yo he sido Hitler. Y dice, sí, tú has sido Hitler y has sido los billones que murieron por su culpa. Yo he sido tal persona, sí, y los responsables de lo que ya ha hecho esa persona. Al final lo que le dice es, tú has sido todo lo bueno y todo lo malo, pero te has puesto en el lugar de otros y estás poniéndote en el lugar de otros. Y al final esto a mí me retrotraía un poco a mis tiempos cuando estudiaba filosofía, porque uno de las partes de la filosofía de Immanuel Kant, que es la ética y la moral, básicamente lo que dice es que tú debes tratar al resto de las personas como tú quieres que ellos te traten a ti, ¿no? Es una forma bastante sencilla, es mucho más elaborada, obviamente, su filosofía, y además, sabiendo que era alemán, os puedo asegurar que leer a Kant era bastante complicado, ¿no? Porque eran páginas y páginas y páginas sin un punto y aparte. Era una cosa bastante, bastante densa. Pero en el fondo es una lección de moral o de ética, como lo prefiráis, muy interesante, ¿no? Es, al final tú vas a vivir todo lo que tú hagas o todo lo que te hagan a ti, con lo cual vas a aprender la lección. Como tú bien dices, en el momento en que lo estás haciendo no tienes la visión de conjunto, pero cada vez que vuelves a esa conversación con tu deidad, que en un momento dado te dice, tú no, dice, yo no soy diferente de ti. Tú cuando salgas de este ciclo de reencarnaciones, eclosione el huevo y pases al siguiente nivel, vas a ser como yo y vas a guiar a otra gente como tú. Entonces me parece que hace una visión, hace una cosmogonía que coge un tema tan manido de la ciencia ficción o de la fantasía como es la reencarnación y le da una vuelta de tuerca que a mí me parece brillante. Y es un relato que te lo lees en menos de 10 minutos. O sea, es que no tiene mucho, pero me parece que es brillante, brillante. Sí. A mí lo que más me gustó es precisamente eso, porque, vale, o sea, ves que sabes de qué va, lo ves, pero ¿cómo te transforma la idea que ya tienes más que sabida en una idea completamente nueva y además que le queda súper redonda? O sea, que terminas diciendo, joder, es como que acabo de leer, me acaba de dejar, o sea, me acaba de cambiar algunos conceptos que los tenía ya como súper aburridos ahí. A mí es lo que más me gustó, porque el relato además es súper sencillo, es súper claro y a mí o sea, es lo que más le resalto, la verdad.
Y sobre todo por lo que os comentaba, ¿no? Fuera de micrófono, que al final ese prenacimiento de un huevo, que es el universo, enlaza directamente con la cosmogonía egipcia que nos explican en uno de los mitos que varían a lo largo del tiempo, que en realidad el dios Ra nace de un huevo de un ganso cósmico, ¿no? O sea, esa idea de el huevo como creación, como contenedor de todo un universo, ya viene desde antes pues de nuestros tiempos modernos, ¿no? Y es lo bonito. Al final es lo que decís vosotros, darle esa vuelta de tuerca a no solo todos los conceptos de ciencia ficción que siempre hemos manejado, sino también esas constantes universales o esas grandes preguntas que nos hacemos como ser humano, y conjuntarlos de una manera tan coloquial que mueve mucho por dentro. La primera vez que yo leí, bueno, más que leer este relato, yo lo vi gracias a un canal en YouTube de unos alemanes que se llaman In a Nutshell, que es como si fuese una especie de infografías que te hablan sobre el universo y demás. La primera vez que yo lo vi, a mí me dejó trastocado, ¿no? Porque tocaba tantos temas que nos atañen y que nos afectan, que dices, ¿cómo ha sido capaz? Y además un autor que se le conoce por dar unos bandazos de repente, pues eso, en El Marciano, si han podido leerlo los oyentes, de ser súper técnico a ser tan coloquial cuando el ingeniero se relaja y empieza a vacilar, a cómo saber condensar en un ejercicio de maestría todos estos temas tan trascendentales en algo tan banal y tan bonito, ¿no? Es decir, oye, la realidad es como es, y esto lo que estás asistiendo es a un proceso de aprendizaje, de quererte a ti mismo, pero también ponerte en el papel de los demás. Pues yo ya no tendría mucho más que decir. La verdad es que a mí me encantó cuando me lo pasasteis. Y yo no tengo nada más que opinar sobre él. Si tenéis alguna otra cosa. No, la verdad es que no, ¿eh? Yo creo que son tres relatos que dan tres diferentes aspectos de la religión. Cómo se puede entender la religión, unos quizás, como hemos dicho, más retrofuturistas, ¿no? más antiguos, otros más modernos, que creo que los hemos traído sobre todo para darnos cuenta que la ciencia ficción no solamente es tecnología, ciencia ficción hard, naves y que me expliques cómo funciona la astrofísica, ¿no? De que tiene muchos temas, como hemos dicho siempre, ¿no? La ciencia ficción utiliza elementos tecnológicos o futuristas para tratar temas sociales, temas que nos atañen a nosotros como ser humano, y creo que en ese sentido esto es un ejemplo, ¿no? De que también se puede tratar la espiritualidad o la religiosidad de las personas dentro de la ciencia ficción. No es el único ejemplo, hay muchísimos más relatos, pero oye, nos han parecido tres que eran muy cortitos y que nos permitía juntarnos y hablar un buen rato sobre ellos. A mí, por lo menos, yo me lo he pasado muy bien, y la verdad es que creo que ha sido un ejercicio muy interesante. Totalmente de acuerdo. Y ahora le dejamos a los oyentes, si no se lo han leído, la oportunidad de reflexionar un poco lo que hemos estado comentando, y sobre todo que se coman la cabeza, como hemos hecho los tres aquí durante una horita y algo. Pues sí, yo además también me lo he pasado muy bien en este programa hablando con vosotros. Pues bueno, nada más. Ya este podcast lo hemos terminado, y ya hasta el siguiente. Venga, hasta luego. Venga, un saludo. Deu. La fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión, y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Esta viene a ser más o menos una definición de fe. Y gracias a esta definición podemos saber por qué el tema de Dios ha dado tanto que hablar y va a seguir dando tanto que hablar. Al final, la religión o Dios es una creencia, y al final la única clave que hay en todo esto, yo la que he encontrado, es tener fe o no tenerla, claro. Con lo cual, como tener fe o no tenerla depende de cómo veas la vida, tus miedos, tus esperanzas, lo que te haya sucedido, pues es muy personal y cada uno tiene la suya. Con lo cual es un tema del que nunca vamos a tener un final ni una conclusión unánime. Por eso, desde hace 250.000 años, como decía antes,
seguimos teniendo este tipo de discusiones y si el ser humano dura otros 250.000 años, la vamos a seguir teniendo. Pero bueno, con esto ya hemos terminado este episodio, que no creo que sea a lo mejor el último en el que hablemos de Dios. Pero bueno, vamos a dejarlo por una temporada. Y como no solo de pan vive el hombre, os voy a ir diciendo lo que vamos a ir preparando para el siguiente programa. ¿Vale? En el siguiente programa vamos a tener 2 relatos. El primero de los 2 es Los grandes reyes lentos, de Roger Zelazny. Y el otro relato que vamos a tener es Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Los 2 creo que son fáciles de encontrar y son bastante interesantes. Antes de despedirme ya definitivamente de vosotros, deciros que nos podéis encontrar si queréis hablar con nosotros en Twitter, en la cuenta @podcastdpt, y si queréis hablar por correo, que a nosotros también nos gusta bastante, nuestra cuenta es demasiadopocotiempo@gmail.com. Bueno, si también nos queréis dejar algún mensaje en vuestra plataforma de podcasting favorita, pues también lo podéis dejar ahí, que nosotros lo vamos a leer. Aparte de esto, nada, dar las gracias como siempre a Jimbur por ayudarnos con las cuñas y a Tutidae por dejarnos utilizar su música para la intro y para la despedida. Venga, ahora sí, ya hasta el próximo programa. Hasta luego.